Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de los jueces y ya llegamos al capítulo 16. Y en esta sección de la Biblia, pues hemos estado viendo muchas historias de jueces, de estas personas que Dios utilizó para librar a Israel después de que pues a cada rato se rebelaban. Y cuando pensamos en lo que hacen las demás personas, y eso puede aplicar a historias de la Biblia o también cosas de la vida real, cuando vemos lo que otras personas hacen, ¿qué, o sea, ¿qué pensamos? ¿Qué efecto tiene en nosotros las actitudes, los logros, los hechos, las cosas buenas o malas que hacen los demás? Em, no sé qué efecto tenga en ti, en tu vida, en tu mentalidad, lo que hacen los demás. Como puede ser una motivación, ¿no? Cuando alguien hace algo grandioso, a lo mejor piensas, wow, sí se puede, ¿no? Lo voy a hacer yo también. Para otras personas puede ser una desmotivación, ¿no? Ay, yo nunca podría, ¿no? Nunca podría hacer algo así porque a lo mejor yo no soy ese tipo de persona, ¿verdad? Y eso pues como que lo marca la tendencia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa por tu mente? Cuando tú ves que otra persona hace algo, ¿te pones a juzgar a esa persona? En una forma errónea, una forma mala, ¿verdad? De decir, ay, bueno, pues sí, claro, pero es que yo y no es que, o, sea, o así, ¿no? Como a veces hablamos. O cuando alguien hace algo malo, dices, ay, qué barbaridad, qué mal, ¿verdad? Yo nunca haría algo así. O qué efecto tiene cuando alguien hace algo malo, ¿verdad? Te pones alerta, decir, híjole, qué barbaridad, ¿no? Yo no quiero caer en lo mismo, o qué pasó con esa persona, y te pones como al pendiente. Muchas veces tomamos vamos a decir, una actitud de autocompasión. De, ay, no, pero es que pobre, es que las circunstancias, es que esto, es que lo otro, ¿no? Podríamos simplemente, pues, deprimirnos, ¿no? De plano, decir, no, pues imagínate, si él no pudo, ¿qué esperanzas hay de alguien como yo? Entonces, es interesante la forma en la que reaccionamos con los logros de las demás personas o con los errores de las demás personas o con el pecado de las demás personas. Porque seguido vemos historias en la Biblia, historias reales de cosas que sucedieron a personas reales y podemos ver pues qué hicieron, ¿no? Qué decisiones tomaron, qué acciones tomaron y también podemos ver las cosas que Dios hizo en esas circunstancias o por medio de ciertas personas. Entonces simplemente lanzo la idea de ponernos de una forma consciente a pensar qué pensamos cuando pasa algo así. Entonces, cuando nos topamos con un pasaje como el que nos toca leer esta mañana, también hay varios pasajes en la Biblia que a veces como que nos pueden sacar de onda, ¿no? Y podemos pensar, bueno, ¿por qué este pasaje aquí está un poquito complicado, está un poquito difícil de entender? Y cuando vemos un pasaje como el de hoy, nos debe pues mover en varios sentidos. Y podemos aprender muchas cosas de cualquier pasaje de la Biblia. O sea, por algo están en la Biblia. Por algo Dios decidió que todos los pasajes que están ahí estuvieran incluidos. Entonces, una forma de sacarle un poquito más jugo, una forma de ir más allá de lo sencillo o vamos a decirlo de primer plano, es aplicar o estudiar las tres aplicaciones que tienen todos los pasajes de la Biblia. No sé si te acuerdas cuáles son las tres aplicaciones, pero cuando estudiamos la Biblia, cualquier pasaje tiene una aplicación histórica, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento, las personas, quiénes están involucrados, el contexto histórico, qué estaba sucediendo, en qué país, etcétera, ¿no? También tenemos la aplicación doctrinal, otros la conocen como la profética, es decir, cómo encaja esta historia en la historia global de Dios, en el contexto espiritual, de todo, desde principio a fin, lo que abarca la Biblia. Y por último, pues tenemos la aplicación devocional, que es algo que aplica para nosotros en nuestro contexto, en nuestra época, en nuestra iglesia, etcétera, etcétera, con lo que Dios nos habla en ese momento en particular, ¿no? Entonces, haciendo esto vamos a profundizar un poco en los cuadros que encontramos en esta sección, ¿no? De la historia de Sansón
y espero que podamos encontrar algo que nos sirva, una motivación o algo que podamos aplicar en nuestras propias vidas. Entonces acompáñenme a Jueces, capítulo 16, y vamos a leer ahí, empezando en el versículo 1. Entonces dice así: Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana porque nos permites abrir nuevamente tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti con un corazón dispuesto, una mentalidad, Señor, de aprender, de escuchar de ti, Señor, de aprender tu palabra, Señor. Te pedimos que ayudes a conectar nuestro corazón con tu espíritu, Señor, que podamos aprender algo, que podamos ponerlo en práctica, Señor. Permite que pues tu sabiduría fluya, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ver las cosas que no te agradan en nuestra vida, Señor, y que nos des el denuedo, la fortaleza, la firmeza de hacer los ajustes necesarios para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un poquito el contexto que hemos estado leyendo, la vida de Sansón. Y pues cuando vemos la vida de Sansón ya llevamos bastantes ejemplos, bastantes cosas que sucedieron durante su vida. Pues, ¿qué pensamos, no? Estamos constantemente juzgando a Sansón, o vemos a Sansón y nos causa ánimo o desánimo, porque, o sea, viene a hacer cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? Por medio del poder de Dios, pero también, o sea, tomando malas decisiones al mismo tiempo, ¿no? Justo después de la matanza que acabamos de ver en el capítulo 15, de los 1000 filisteos con la quijada de fresca, ¿verdad? De un asno, termina diciendo que juzgó a Israel por 20 años. Entonces, ya para este momento, o sea, él era juez, era una persona en teoría de alta estima, era un ejemplo para la nación, y el ser juez, pues era una gran responsabilidad. Entonces la gente lo buscaba, ¿no? Para resolver asuntos, ¿no? Cualquier tema, él juzgaba, decidía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Él era un líder de la nación y como tal debería ser ejemplar, ¿no? Y para este momento yo creo que ya muchísima gente conocía a Sansón, era conocido por sus grandes proezas, seguramente habían escuchado de sus matanzas, de lo del león, de los 1000 hombres, ¿verdad? Y siento que no se acordaba la función o la razón que él tenía para existir. O sea, el por qué había nacido. Y era algo que Dios había eh, dicho, ¿verdad? Que iba a nacer, iba a existir este hombre para librar a la nación de Israel. Entonces vamos a ver estas 3 aplicaciones en esta historia. Vamos a empezar pues, viendo lo histórico, lo normal, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. ¿Cómo va Sansón? ¿No? O sea, este pedacito de la historia, ¿qué aprendemos de él? ¿Cómo está su vida? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo el propósito de Dios? Después vamos a ver los cuadros espirituales que vemos en este pasaje, que hay bastantes y está muy, muy interesante. Y por último, pues vamos a tratar de ver qué aprendemos nosotros de todo esto. Entonces, un poquito para refrescarnos la memoria, la aplicación histórica. Vemos a Sansón, este juez de la nación de Israel, nazareo desde su nacimiento, es decir, apartado para Dios y que tenía que ser juez, una persona ejemplar para la nación, un libertador. ¿Y qué tal? ¿Cómo iba? O sea, ¿sí estaba siendo así o no? Porque claramente sigue tomando muy malas decisiones. Y más que malas decisiones o errores, era como una desobediencia descarada, ¿no? Las instrucciones de Dios específicas para él era pues que no tomara vino, que no estuviera cerca de los muertos, no podía tocar muertos, y que no pasara ni navaja sobre su cabeza. Y si consideramos que era judío y también tenía otras instrucciones más, vamos a decir, más genéricas,
como judío, pues no debía tocar animales muertos, mucho menos inmundos, no debía mezclarse, no debía fornicar, mucho menos, ¿verdad? Entonces todo este tipo de leyes aplicaban para él. Entonces, él como persona, ¿cómo se estaba comportando hasta este momento? Eh, pues pareciera que lo único que le falta es que le corten el pelo, ¿no? Porque todos los demás creo que está claro que no está al 100. O sea, no podía estar cerca de animales inmundos y menos muertos. Ah, pues va y agarra al león, ¿verdad? Después, al principio vimos que tiene una semana de fiesta, como solían hacer los jóvenes de aquellos lugares. Eran personas que no conocían a Dios, obviamente. Entonces, pues vamos a suponer que seguramente fue un pachangón y seguramente estaban tomando vino. Después mata a los 30 filisteos, a los primeros filisteos que mata, y dice que los despojó de sus ropas. Entonces, cuando Dios le manda su espíritu y con una fuerza sobrenatural mata a estos 30 hombres, era Dios actuando. Pero después regresa, ¿verdad? Los toca ya estando muertos y les quita sus ropas para pagar su apuesta medio absurda que había hecho, ¿verdad? Después, cuando va a matar a los 1000 hombres, vuelve a agarrar un animal muerto, ¿no? Un animal que dice que estaba fresco aún, ¿verdad? El asno, y agarra la quijada y con la quijada mata a 1000 hombres. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver, o sea, un poquito la terquedad en el sentido de que con sus propias manos despedazó al león cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces a lo mejor no era necesario que agarrara un hueso, ¿verdad? Pudo haber agarrado una piedra, pudo haber agarrado algo, pero por alguna razón agarra otra vez un animal muerto. Entonces como podemos ver, no se tomaba muy en serio las reglas. Y eso es algo que pues aplica a cualquiera, a cualquier persona que diga, bueno, ¿qué tan en serio nos tomamos las reglas? Y quiero repasar unas reglas que pues eran muy claras, eran muy comunes, eran populares en el Pentateuco para esa época. Ya tenían estas reglas. Y quiero acentuar un poco el vocabulario que utiliza Dios en Levítico, capítulo 26. Y les voy a leer nada más unos cuantos versículos para que veamos un poco el tono de lo que Dios dice y de cómo Dios habla cuando está hablando de reglas. ¿Ok? Dice: pero si no me oyeres y ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. 2 puntos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. No, y sigue todas estas advertencias de qué es lo que iba a pasar si menospreciaran la nación de Israel los mandamientos de Dios. Entonces tú lees un pasaje como estos, que hay muchos en la ley de los judíos, y no piensas, bueno, pues no es tan importante obedecer, ¿verdad? Creo que es una sugerencia. No, no, no. O sea, piensas todo lo contrario. Es una advertencia fuertísima. Pero si no te tomas en serio los mandamientos de Dios, si no valoras lo que Dios está diciendo, lo contrario es que menosprecias el mandamiento de Dios. Entonces en la ley encontramos miles de ejemplos genéricos, específicos, que aplicaban para una persona como Sansón. Entonces, si tú lees las advertencias de Dios, en resumen podríamos decir claramente que no te conviene desobedecer. O sea, es algo que Dios te está diciendo. Si me obedeces te va a ir súper bien, si me desobedeces te va a ir súper mal. Y aquí vemos a Sansón que nuevamente menosprecia el mandamiento de Dios, no se lo toma en serio, y a todo lo que ya había hecho mal, a todas las cosas que no estaba tomando en serio, encima le agrega ir con una ramera. Y dice, no, no, pues bueno, excelente, vas muy bien. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje, podemos ver nuevamente que Sansón anda en malos pasos. Porque empieza diciendo que fue a Gaza. Y dices, otra vez, compadre, ¿verdad? O sea, está regresando al territorio de los filisteos. ¿Para qué está regresando allá? No, nuevamente viviendo en la carne, nuevamente dándose gusto, haciendo lo que él quería, como hemos visto que hace vez tras vez.
y repite el mismo procedimiento, ¿verdad? Vio ahí a una mujer y se llevó a ella. Como hemos visto el proceso del pecado, ¿verdad? Vi, codicié, tomé y escondí. Entonces él no le debe nada a nadie, él no le teme a nadie. O sea, por sus acciones vemos que tampoco le teme mucho a Dios. Y va y se acuesta con una ramera. Entonces, está donde no debe estar, se pone en situaciones que podría haber evitado. Y además se expone, o sea, se pone en riesgo porque obviamente los de Gaza se enteran y le dicen, Sansón está aquí. ¿Y qué hacen? Pues lo rodean, acecharon toda aquella noche, dice el versículo 2, y estuvieron callados toda aquella noche a la puerta. Es decir, ya lo tenemos encerrado, somos muchos, vamos a ver de qué forma ahora sí matamos a Sansón, porque ese era el plan. A la luz de la mañana, ¡pum!, lo matamos. Entonces, aquí lo que vemos es que Sansón no está considerando que si le pasa algo a él, o sea, lo que está en riesgo no solo es su vida, porque él estaba muy enfocado en sí mismo, ¿no? Todo lo que pasaba y todo lo que sucedía era en su favor o en su contra, todo se trataba de él. Pero lo que él no está considerando al ponerse en esta situación es que si le pasaba algo a él como el juez de la nación de Israel, lo que estaba en riesgo era truncar el plan de Dios. Porque se está poniendo en una situación en donde el enemigo lo está rodeando, lo están acechando, ¿no? Y él pues actúa con esta soberbia particular que caracteriza a Sansón. Pero podemos ver que Dios sigue teniendo un plan. Y aunque Sansón pues, no era muy fiel, Dios sí. Y lo vemos por cómo Dios lo libra de esta situación. Él está dormido, ¿verdad? A gusto. Y dice que durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. ¿Y qué hizo? ¿No? Vemos aquí una cosa que se me hace eh, espectacular. Dice que tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces tenemos que entender que a lo mejor no sabemos cómo era Gaza, porque ahorita ya no está en ruinas, pero era una ciudad cerrada, con muro, ¿verdad? Y tenía una puerta que guardaba la ciudad. Esta puerta estaba rodeada de hombres que estaban acechando la vida de Sansón. Entonces, de alguna forma, agarra y arranca las puertas con sus dos pilares, su cerrojo, se las echa al hombre y se fue. Entonces, unas puertas normales, ¿verdad? De esa época, que normalmente estaban hechas de cedro, combinadas con bronce para darle una estructura, un cerrojo, agarradas de dos pilares, pues muy probablemente de piedras bien hechas, ¿verdad? Para que cuidaran a la ciudad. Pues dicen los historiadores que no podrían pesar menos de 4 toneladas. Yo me imagino unas puertas normales de una casa, a lo mejor una casa un poco grande, me imagino la reja de la entrada, y pues se me hace muy complicado imaginarme cargarlas, ¿no? Y a lo mejor pesarán pues 500 kilos, no creo que las podamos cargar, menos echarlas a los hombros, menos moverlas y menos trasladarlas a otro lugar. Entonces, ¿cómo quitó las puertas? No sabemos. ¿Cómo las arrancó? ¿Cómo se las echó al hombre? O sea, digo, al hombro. O sea, no sé, me explico. O sea, son cosas que no nos dice el pasaje, pero te dice lo que hizo. Entonces, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo no lo atraparon si estaban ahí al acecho a las puertas? Entonces, aquí como que nos debe sorprender este versículo tan sencillito, porque, o sea, quita unas puertas gigantes, de alguna forma se libera de estos cuates que lo estaban acechando, se las echa al hombro y se las lleva hasta el monte que estaba enfrente de Hebrón. Acuérdense que estamos en Gaza, y de Hebrón a Gaza hay entre 60 y 80 kilómetros dependiendo la ruta que haya tomado. Entonces, o sea, yo perfectamente me atrevo a decir que el simple hecho de levantar estas puertas pues sería imposible, porque eran para cuidar una ciudad. Entonces, caminar, pues ni se diga. Trasladar estas puertas, o sea, mucho menos, y mucho menos esa distancia. La palabra correcta para describir esto es algo imposible. O sea, eso es lo que en realidad era esto. Sin embargo, no era imposible para Dios. Y el plan de Dios tenía que seguir. O sea, Dios salva una vez más a Sansón
porque era parte de su plan. Entonces no ha terminado el plan de Dios, porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Entonces, esto a mí se me hace un poco raro porque me produce sentimientos encontrados, difíciles. O sea, ver cómo este cuate, como este juez, como que no entiende. Sigue haciendo cosas pues indebidas y muestra una soberbia, o sea, espectacular. Como que, o sea, yo voy a la mitad ahí a la ciudad con mis enemigos, yo sé que no me van a poder hacer nada. Y dices, por un lado, pues está increíble, ¿verdad? Tener esa confianza en Dios, pero por otro lado, no de esta forma, no de esta forma egoísta, como si se tratara de ti. O sea, como Dios dice que no me va a usar y como Dios me da fuerzas, me voy a aprovechar para demostrarle, ¿verdad?, a los enemigos que no me pueden hacer nada. Y no está cumpliendo necesariamente con todo lo que Dios a lo mejor quería hacer con él. Entonces, ya tenemos ejemplos suficientes para ver que pues, no era alguien ejemplar en su forma de vida, pero claramente creía en el poder de Dios y estaba un poco desenfocado, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, el pecado siempre cobra factura y el plan de Dios tiene que seguir adelante, ¿verdad? Pero podemos ponernos a pensar en nosotros, o sea, qué efecto tiene la vida de este juez, qué efecto tiene sus decisiones, sus malas decisiones, sus buenas decisiones, qué efecto va a tener en nuestra propia vida. O sea, ¿por qué la puso Dios aquí y qué es lo que vamos a aprender nosotros, ¿no? Si viéramos solamente lo que Él hizo, creo que podemos ver muchísimas lecciones. Pero como todo pasaje, tenemos también una aplicación doctrinal. O sea, esta historia está padrísima porque tiene muchos cuadros impresionantes, ¿no? El primero, como la mayoría de los jueces, como todos los jueces, eh, tiene dos cuadros importantes. Primero, la parte humana, es decir, la parte en donde Dios escoge a una persona y estas personas deciden obedecer a Dios. Y por otro lado tenemos la parte divina, es decir, lo que Dios hace por medio de este juez, por medio de esta persona, porque pues Dios usa a las personas, ¿verdad? Y podemos ver personas como Gedeón, que pues Dios lo escoge, le dice que lo va a usar, y él simplemente obedece, le dice que derribe el altar, le dice que vaya con 300 personas, y ve la milagrosa salvación de Dios. Vemos también Barak, vemos a Od, vemos a Otoniel, todos estos jueces que Dios los escoge y milagrosamente libera a la nación de Israel por medio de ellos. Entonces, vamos a empezar con el primer cuadro de la parte humana de Sansón. Y es que Sansón es un cuadro de la iglesia, como un instrumento de Dios. Porque es una persona imperfecta, es una persona infiel. En muchas ocasiones vemos una persona soberbia, desenfocada, que está haciendo su propia vida, ¿no? Y él está viviendo en la carne. Y Dios tenía un plan para él. Y vemos que solamente porque el Espíritu de Dios venía sobre él, podía hacer estas cosas impresionantes que iban más de la mano eh, con el plan de Dios, que era precisamente empezar a liberar a la nación de Israel del dominio de los filisteos. Entonces, esto de ninguna manera es una justificación para que nosotros digamos, bueno, perfecto, entonces si yo soy infiel, si yo soy desobediente, no pasa nada porque de todas maneras Dios me puede utilizar. No se trata de eso. O sea, no podemos justificar el pecado nuestro porque Sansón pecó y vemos, bueno, pero de todas maneras Dios hizo grandes cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y hemos sido llamados a una vida de santidad, como dice la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que dice 1 Pedro, acompáñame a 1 Pedro 1:13. Porque dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Regresamos al punto, ¿le creemos a lo que dice Dios? O sea, creemos
lo que Dios nos está diciendo o no, lo tomamos en cuenta o no, menospreciamos su palabra o no. Porque si leemos este pasaje entendemos que somos responsables de las cosas que hacemos, de las cosas que Dios nos ha encargado. ¿Qué estás haciendo en este tiempo de tu peregrinación? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Con temor? ¿Verdad? ¿Siendo santo como Él es santo? ¿O qué onda? ¿No? ¿Cómo está tu vida? Aplica este pasaje a ti. Como hijos de Dios debemos ser hijos obedientes. Entonces, como hijos de Dios, o sea, sí tenemos un encargo, como vemos cada vez que abrimos la Biblia, es ir y hacer discípulos. Vemos que sí importa cómo vivimos, sí importa cómo actuamos, sí importa cómo nos conducimos, porque todo lo que hacemos debe reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Y eso es algo que a veces no entendemos. Empezamos a fraccionar nuestra vida y no entendemos que nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar debe reflejar a nuestro Dios. Pero entendemos, ¿verdad? Que Él es quien hace la obra por medio de nosotros para que algo valga la pena. Es igual que Sansón. O sea, entendemos que lo que vale la pena en nuestra vida es lo que Dios hace. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo como Sansón o estamos siendo, como dice 1 Pedro, santos como el santo, viviendo de una forma ejemplar, predicando y engrandeciendo y glorificando a Dios con todo lo que hacemos o no? Otra de las cosas que vemos aquí es que, como Sansón, siempre la iglesia va a estar acechada por el enemigo. Y es algo que debemos entender. O sea, Satanás no puede pelear contra Dios. Entonces por eso siempre se va detrás de la gente que Dios quiere utilizar. Lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Por medio de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Satanás siempre ha atacado al plan de Dios, tratando de destruir el plan de Dios por medio de la gente. Como dice 1 Pedro 5:8, vamos rápidamente, porque muchas veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, sed sobrios y velad, porque, o sea, tenemos que estar sobrios y velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tú entiendes que hay un león rugiente buscando a quien devorar, porque está queriendo destruir el plan de Dios, o sea, si esto es una realidad y lo entendemos, pues entonces no nos metemos en la boca del león, no estamos jugándole al vivo, no estamos jugando con fuego, con una soberbia de que, bueno, de todas maneras Dios hace lo que... No, 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 a ver, a ver. O sea, aléjate de Satanás, apártate del peligro, ¿no? O sea, cuando él ataque, pues puedes ver la mano poderosa de Dios que te está librando y que te está salvando y está haciendo cosas poderosas, pero no lo busques tú. O sea, no hagas lo que hizo Sansón, ¿verdad? Que se metió a la cueva del lobo a hacer cosas indebidas en medio de todos los enemigos y que milagrosamente Dios lo rescata, pero no es para que lo hagamos nosotros. Porque entendemos que el adversario está ahí, está buscando a quien devorar. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que estar firmes, tenemos que estar utilizando la armadura de Dios, tenemos que estar unidos entre nosotros para que podamos resistir estas acechanzas. Pero no te metas ahí a la boca del león, ¿verdad? Y otra de las cosas que vemos con el cuadro de todos los jueces, en realidad, no solo con Sansón, es que el plan de Dios prevalece. Lo que Dios dice que va a hacer, Él lo va a cumplir. Y ahora sí, a pesar de lo que somos nosotros, a pesar de lo que no hacemos, a pesar de todo lo que hacemos y deshacemos una y otra vez. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, de la misma forma que Sansón, ¿verdad? Si él es infiel, Dios permanece fiel. O
O sea, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros debemos hacer, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Que está hablando de cumplir el plan de Dios en su vida, de hacer discípulos, le está hablando a su discípulo, a Timoteo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Ok? O sea, de eso podemos estar seguros. Pero debemos considerar que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, podemos ser como queramos, no podemos ser como Sansón o podemos ser como Pablo, pero Él va a hacer su obra. Nosotros somos los que nos perdemos de la bendición de participar o somos partícipes de las bendiciones y de las maravillas y de los milagros que vemos cuando obedecemos y estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede obrar, claro que sí. A pesar de que somos imperfectos, Él hace todo, por supuesto que sí. Pero siempre Él se lleva más gloria cuando obedecemos. Y es lo que hemos estado viendo con Sansón. Dios hacía cosas por medio de él, claro que sí. Pero él se había beneficiado. Él siempre quería llevarse la gloria y le robaba, entre comillas, un poquito de la gloria a Dios. Pero al mismo tiempo, el juez, todos los jueces son un cuadro de Jesús, de ese juez con mayúscula. Y cuando me topo con el versículo 3 de nuestro pasaje esta mañana, siento que esta puede ser una de las lecciones más increíbles de toda la vida de Sansón. Dices, híjole, pues no sé, ¿verdad? Matar un león, matar a 1000 personas, pero esto en particular tiene, tiene un cuadro o representa un cuadro de una forma impresionante. Porque hemos hablado de que el juez de la nación era el libertador, ¿no? Y él venía de rescatarlos, venía a rescatarlos de la opresión del enemigo. Y el enemigo siempre va a estar al acecho, siempre va a estar rodeando a Dios y siempre va a estar rondando los planes de Dios, como lo vemos también en la vida de Jesús mismo, ¿no? Siempre estuvo ahí presente, siempre estuvo acechando, siempre estuvo tentando, siempre estuvo tratando de truncar el plan de Dios. Pero en esta ocasión encontramos al juez en territorio hostil, rodeado por el enemigo, y este enemigo cierra las puertas. Como si ya hubieran ganado, ya lo tenemos encerrado. Ahora sí, de aquí no se nos escapa. ¿Ok? Y es un simbolismo de poder, ¿no? De poder encerrar a alguien. Es algo que estás ejerciendo poder y dominio sobre alguien. Y cualquier persona en esta situación, pues ya la podríamos dar por muerta, ¿no? Porque pues ya está encerrado, está rodeado, ya no hay manera de escaparte de esta. Pero como vemos en este pasaje, Sansón no. Porque las puertas a él no lo iban a limitar. O sea, las puertas, aunque pesaran 4 o 5 toneladas, no son nada para Dios. Entonces, me hace pensar, bueno, ¿dónde he escuchado esto, no? Porque, o sea, está muy padre el simbolismo, independientemente de lo que estaba haciendo Sansón y qué estaba haciendo ahí. Hay un simbolismo bien padre con lo del juez. Y es que como seres humanos, tenemos un problema grave, un problema del que no nos podemos zafar, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, como seres humanos estábamos pues rodeados, con las puertas cerradas. No había manera de que pudiéramos escaparnos de la muerte. Pero ¿no? La Biblia que menciona muchas veces las puertas de la muerte, que es el destino inevitable para todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Para Dios esto no es una limitación. Esto no es algo que tenía controlado a Jesucristo de ninguna forma, ¿no? Y estoy seguro que el enemigo y los enemigos de Jesucristo pensaron, por fin ya lo matamos, como si ya hubieran tenido una victoria por encima de Jesucristo. Y en 1 Corintios nos habla un poquito de esta inevitabilidad que sufrimos como seres humanos, ¿no? Dice en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y que
No, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí Pablo está citando a Isaías, está citando a Oseas, ¿no? Y dice que tenemos victoria de la muerte por medio de Jesucristo, porque Él fue el primero que venció a la muerte. Y los que creemos en Él gozamos de esta victoria. O sea, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra nosotros. Y eso es precisamente lo que dice Mateo 16. Acompáñame rápidamente a Mateo 16, versículo 18. Porque le está diciendo a Pedro que iba a edificar su iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes en Jesucristo, todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, porque Él es el que venció la muerte. Y esto no se lo sacó de la manga. Esto no se lo sacó de la manga Jesucristo. Él estaba citando las palabras de Isaías para decir, en este momento se está cumpliendo esto. Isaías 25, acompáñame rápidamente. Isaías 25, 8. Dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, porque solo Él pudo haber destruido las puertas de la muerte. Esas puertas inevitables para todos los demás, para Él no fueron nada. Él murió una muerte injusta, pero la muerte no lo pudo contener. O sea, las puertas de la muerte no pudieron estar sobre Él. Jesús venció la muerte. Entonces las puertas del Hades no pueden contener a Jesucristo y por lo tanto no pueden contener a cualquier persona que haya puesto su confianza en Él. Y Él es el único que lo pudo haber hecho, ¿no? Así como el Espíritu Santo que entra en Sansón y hace esta cosa que es verdaderamente imposible, ese Espíritu es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y por eso es que debemos de creer en Él. Porque solamente Él podría haber hecho algo tan impresionante. Solamente Él pudo haber derrotado las puertas del mismísimo infierno. Y eso es un cuadro espectacular que vemos en el juez, en este Sansón, con esta victoria sobre las puertas y sobre una muerte segura. Entonces, por último llegamos a la aplicación devocional, ¿no? Porque todo esto está padrísimo, todo, o sea, podemos aprender muchísimo acerca de la Biblia. Pero no están solo ahí para que nos maravillemos de Dios y nos maravillemos de su plan y de su poder. Porque si vemos y aprendemos todo esto y no tiene efecto en nuestras vidas, pues nos estaríamos pareciendo un poquito a Sansón. Porque no basta con saber lo que Dios es capaz de hacer, sino el chiste es que nos motivemos y que nos unamos a su plan y permitir que Él haga lo que quiere en nosotros, por medio de nosotros, a través de nosotros, para que veamos el plan completo. Y ahí es donde yo siento que Sansón se quedó un poquito corto, como que él entendió el poder de Dios, pero solamente lo usaba para lo que él quería, para sus beneficios, y nunca dejó de ver más allá. Nunca cumplió el propósito general de Dios, global para la nación de Israel, pues porque él estaba pensando en sí mismo solamente. Entonces, si repasamos un poquito lo que hemos visto con Sansón, con este pequeño pasaje y los anteriores, o sea, podemos decir que nuestro andar importa, la forma en la que nos conducimos importa. Y no solamente porque nos va a ir mal, seguramente, ¿no? O sea, si hacemos las cosas mal, nos va mal. Y eso puede ser una motivación muy buena para dejar de hacer las cosas malas. Pero no solo por eso. O sea, no solo eso nos debe de motivar a no hacerlo, sino más bien que cuando hacemos las cosas mal, cuando estamos alejados de Dios y no somos santificados, no estamos santificados para que Dios nos use, lo que hacemos es que truncamos el plan de Dios para nuestra vida, para la gente que está a nuestro alrededor, y en realidad nos volvemos más bien como un estorbo. Este jueves platicaba con unos hermanos como Jesús, ahí mismo en Mateo 16, pero un poquito más adelante en el versículo 21, o sea, Jesús le está hablando a Pedro
Y le dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está. O sea, Jesús les estaba diciendo, este es el plan, esto es lo que va a pasar, voy a sufrir, me van a maltratar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. O sea, humanamente, nosotros hacemos lo que hace Pedro. No, porque Pedro escucha, me van a matar. Y dice, no, no, espérate, voy a sufrir. No, 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 señor, o sea, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y dices, claro, ¿verdad? Pedro estaba muy preocupado por su amigo, por su maestro. A ver, espérame. Pero Jesús ya le había platicado cuál era el plan. A lo mejor Pedro no estaba escuchando bien, ¿verdad? Decir, a ver, espérame, me tienen que matar y voy a resucitar al tercer día. O sea, no era algo tan grave, ¿verdad? Si te dicen eso, pero él no lo creyó. Él no estaba escuchando al Señor Jesús. Pero no se queda ahí, porque el versículo 23 dice, pero él, volviéndose, o sea, Jesús, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces cuando leemos esto, ¿qué efecto tienen en nosotros estas palabras? O sea, ¿las creemos o las menospreciamos como Sansón? O sea, si tú te alejas y estás alejando a las personas que están a tu alrededor del plan de Dios, eres literalmente un instrumento de Satanás. O sea, Jesús le dijo a Pedro, aléjate, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Dónde está nuestra mira puesta? Cuando no vemos las cosas de arriba, nos volvemos un instrumento de Satanás para estorbar los planes de Dios. Otra cosa que vemos aquí es que debemos estar apartados para Dios. Es un ejemplo que el estar apartados como nazareos es que el uso exclusivo de nuestra vida es para Dios. Como dice Gálatas capítulo 5, habla de toda esta batalla entre la carne y el espíritu. Vamos a leer tantito Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces cuando vemos a Sansón, que siempre hacía lo que él quería, estaba claramente haciendo lo de su carne y estorbaba a los planes de Dios, estorbaba que el espíritu obrara por medio de él. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y viene, o sea, ¿cómo sabes si estás viviendo conforme a la carne o conforme al espíritu? Ah, pues ahí viene toda la lista, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo sabes si alguien está viviendo en la carne? Ah, pues están en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y luego dice, ok, entonces ¿cómo sabes si alguien está viviendo en el espíritu? Ah, bueno, el fruto del espíritu es. O sea, si tú estás viviendo en el espíritu se nota, si tú estás viviendo en la carne se nota. Porque el espíritu, ¿cómo se nota? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, los que viven, ¿verdad? Los que son de Cristo, como dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si tenemos vida eterna por el Espíritu, porque mora dentro de nosotros, la consecuencia lógica debería ser que andemos también por el Espíritu. Entonces, esto es algo que Dios quiere de nosotros, es algo que dice la Biblia. Y vemos la vida de Sansón y es muy fácil decir, no, pues este era un carnalazo, ¿verdad? Vivía en la carne. Ok, ¿y tú cómo andas? De la lista de las obras de la carne, ¿cómo andas, verdad? ¿Estás intachable? O sea, tú eres puro espíritu, amor, gozo, paz, paciencia en todo lo que haces. Ah, bueno. Entonces, esto nos debe servir de motivación para aprender de Sansón y no solo juzgarlo, ¿verdad? Decir, qué barbaridad. No, 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 a ver, ok, ¿y yo cómo ando? Entonces, nos debe servir de motivación el hecho que, a pesar de nuestras imperfecciones,
Dios nos pueda usar. Cuánto más, ¿verdad? Si estamos apartados, si nuestra carne ha sido crucificada, si estamos dejando que Él trabaje por medio de nosotros todos los días. Y hay un pasaje que no es tan conocido, ¿verdad? Como que es de esos que ya aparecen como de despedida, que encontramos en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, que nos resume muy fácilmente lo que estamos hablando. Porque dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el punto y lo resume perfecto, ¿no? O sea, que entendamos lo que es capaz de hacer Dios para que tengan efecto en nosotros y que nosotros tengamos efecto en la gente, que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad. Solamente si Él hace, ahora sí que si lo dejamos hacer lo que Él quiere en nosotros. O sea, que Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ese es el punto. Es la aplicación. O sea, ese mismo espíritu que Dios utilizó para destruir estas puertas y cargarlas una proeza imposible, ese mismo espíritu es el que levantó a Jesucristo de los muertos. Que le dijo, o sea, la muerte no pudo prevalecer con Jesucristo, no le ganó. Simplemente, obviamente Jesús venció a la muerte. Y ese mismo espíritu es el que mora en nosotros. Entonces, ¿qué efecto tiene esta historia en nuestra vida? Entonces, con esta increíble salvación, ¿verdad?, que Dios le da a Sansón, a lo mejor debemos de pensar, bueno, o sea, la puerta de la muerte no puede vencer, no prevalecerá contra todos aquellos que han confiado en Jesús. O sea, la muerte no te va a derrotar si tú has confiado en Jesús. Entonces tú piensas, a ver, yo he creído en Jesús. Porque cualquiera de nosotros estaremos completamente perdidos, encerrados, dominados por la inevitabilidad del pecado. O sea, estamos perdidos por nuestro pecado. Necesitamos a alguien que nos ayude, necesitamos a alguien que derrumbe esas puertas y destruya, ¿no?, esa fuerza, ese poder que está sobre nosotros por culpa del pecado. Solamente Dios nos puede rescatar de las garras del pecado. Solamente Dios nos puede rescatar de la muerte. Hay un pasaje en Juan, cuando Jesucristo está hablando, dice unas palabras bien interesantes. En capítulo 10, versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto es lo que tenemos que entender. La única puerta que nos debe preocupar es la puerta que es Jesucristo, el que nos permite entrar y ser parte del redil del único y suficiente pastor, que es Él. Más adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta es: ¿cuál es la puerta que te preocupa? ¿La puerta de la muerte o la puerta del redil? Si tú entras en ese redil, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te vuelves parte de su rebaño, te vuelves parte de sus ovejas y nadie te va a poder quitar de su mano. Y no solo eso, sino que Él, como el buen pastor, nos va a guiar a una vida plena, con propósito, ¿verdad? No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas eternas, de cosas espirituales. Y estando en su mano, y nadie nos va a poder arrebatar de ella.
y Él es nuestra única esperanza. Entonces nosotros cuando vemos estas historias, si somos hijos de Dios, debemos entender que somos instrumentos de Dios. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué efecto tiene en nuestra vida? Ay, bueno, pues de todas maneras Dios va a hacer su plan, ¿no? O juzgamos a Sansón, o juzgamos todo el tiempo a los demás hermanos. No, hombre, es que él según esto es súper santo y mira, velo. Ay, no puede ser, ¿verdad? Criticamos, juzgamos o nos justificamos de por qué nosotros no estamos haciendo el plan. No, bueno, es que yo no fui a la escuela, o yo no tengo esta preparación, o yo no tengo el tiempo. Ah, caray, si tú eres hijo de Dios, ¿no tienes el mismo espíritu? O sea, ¿no tienes el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos? A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que contigo no puede? O sea, si pudo con Sansón, puede con cualquiera de nosotros. ¿O qué pasa en nuestra vida cuando leemos estas historias? Nos ponemos a pensar que si somos escogidos de Dios, ¿estamos avanzando los planes de Dios o estamos estorbando a Dios? ¿Estamos siendo instrumentos de paz, instrumentos de justicia, o estamos siendo instrumentos de Satanás, estorbando y frenando los planes de Dios? ¿Qué tipo de instrumentos somos? O sea, y si leemos la Biblia, si ya la has leído, si no te la platico, ¿verdad? Ya sabemos cómo acaba la historia. Ya sabemos que Dios gana al final, ¿no? Que todos los que se van a salvar, lo dice la Biblia, ¿no? Y que va a lanzar a la muerte y al Hades, al lago de fuego, al anticristo, al dragón. Ya lo sabemos, todos van a acabar en el lago de fuego. Pero entonces, ¿por qué Dios quiere que seamos participantes de su plan? ¿No te da curiosidad? O sea, ¿no quieres ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? Y en la vida de la gente que te rodea. O sea, ¿no quieres ser parte de la obra que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo? O dices, no, mira, déjame enfocarme en mí mismo, en mi vida. Si puedo utilizar a Dios para que me ayude, pues mejor, ¿verdad? Porque me va a ayudar en mis negocios, en mis tareas. Y de todas maneras va a pasar lo que Él quiere. Que es básicamente lo que vemos con Sansón. O sea, estas historias nos deberían de motivar. Nos deberían animar, estar alertas, estar al pendiente. Animarnos a acercarnos a Dios, a estar agarrados de Él. Velando, poniendo atención, ¿verdad? Al enemigo que estás echando. Deberíamos de animarnos a vivir en el Espíritu para dejarlo que nos controle y ver las cosas que Él va a hacer, haciendo su voluntad. Firmes, ¿verdad? Porque sabemos que la victoria es de nuestro Señor, pero al mismo tiempo expectantes de lo que Él puede hacer con nosotros y en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Cuando leemos estas historias verdaderamente debemos de ponernos de rodillas y decir, Señor, ayúdame a morir a mí, ayúdame a ver lo que tú quieres hacer con mi vida y que pueda proclamar tu grandeza de todo lo que yo he visto que tú haces en mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por estos ejemplos que tú nos pones con estas historias, Señor, que no se trata solamente de destruir, ¿verdad?, a Sansón y sus malas decisiones, Señor, sino que, pues, verdaderamente, como dice tu palabra, que saquemos el espejo y veamos nuestra propia vida. Te pido, Señor, que nos animes con tu palabra, Señor, a vivir controlados por ti, Señor. Que podamos tener esa emoción y esas ganas, Señor, de ver lo que tú tienes para nosotros. Que podamos ser utilizados por ti, Señor, que no te estorbemos para nada, Señor. Y Padre, que al final del tiempo, Señor, cuando estemos contigo, podamos voltear para atrás y decir, ¡ay, qué maravillas hiciste con nuestra vida, Señor! Y que pueda ser un Padre orgulloso de nosotros, Señor, de todo lo que pudiste hacer por medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Espero que Dios te bendiga muchísimo, que tengas una excelente semana y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.